Tome asiento, iglesia. Es un privilegio estar en este lugar, acompañado de la presencia del Señor sobre todo, y con la iglesia. Es muy bonita la iglesia, ver una iglesia bastante llena en este lugar, muy transitable aquí en este sitio. Vamos a ver si con eso se escucha mejor. ¿Sí? ¿Se escucha mejor, iglesia? ¿Amén? ¿Quién vive? ¿A su nombre? Muy bien. Vamos a ponernos entonces cómodos para que esta noche podamos estudiar un tema bastante impresionante. Todo lo que va a acontecer en este tiempo, hoy en día la gente está buscando cómo saber qué es lo que nos prepara el futuro. A ver, muy agradecido. Gracias por preocuparse porque me salga mejor para que ustedes puedan comprender esto. Hoy día las personas están buscando respuestas cómo y en dónde vamos a encontrar qué es lo que va a suceder en este tiempo. La mayoría de gente, la iglesia, está esperando lo que es la aparición del anticristo y todo lo que va a acontecer con respecto a lo que se viene anunciando en las profecías, ¿verdad que sí? Yo quiero que ustedes esta noche puedan en su Biblia abrirla, abran sus Biblias en el libro de Daniel, el capítulo 7, y vamos a estudiar uno de los temas más amado por la iglesia, pero al mismo tiempo ha sido más aborrecido por un grupo de personas que creen solamente en el Antiguo Testamento, pero no creen en el Nuevo Testamento. Estoy hablando de un grupo que se llama los judíos. ¿Se acuerdan de los judíos que no aceptaron al Mesías, verdad? Ellos aborrecen el libro de Daniel hasta tal punto de decir que el libro de Daniel no sirve como palabra de Dios y ha sido descartado por ellos como que el libro de Daniel es un libro no profético para ellos. De hecho, no voy a ahondar en esto mucho, pero yo quiero mencionarles que hay profecías de aquí, de las cuales nosotros que hemos aceptado al Mesías, vamos hoy a estudiarlo. El libro de Daniel es uno de los libros más importantes que debe ser estudiado en este tiempo, en el día de hoy. Yo creo que todos nosotros, todo cristiano, tiene que entender las profecías del libro de Daniel, porque en la Biblia el mapa que identifica el tiempo que estamos viviendo, ¿saben qué es? Las profecías. Un pueblo sin profecía se desenfrena, vive en oscuridad y en tinieblas. Y esta noche Dios ha permitido que vengas a este lugar porque quiero que entiendas lo que vamos a leer aquí. Pongan atención antes de leer el texto, pongan atención a lo que voy a decir. En el libro de Daniel 7, Dios le revela a Daniel lo que va a acontecer desde los días que Daniel está hasta el periodo del fin. Así que el libro de Daniel abarca profecías no solo para el Antiguo Testamento, no solo para Israel, sino también para nuestros días. Y hoy los únicos libros que nos hablan con gran claridad de cuál es el punto donde estamos, ¿saben qué es? El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Y lo peor de todo es que como iglesia evangélica hemos olvidado el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis no se toca. En serio, y a donde vamos y hablamos de estos temas, dice: pastor, yo tengo 40 años en la iglesia y es la primera vez que escucho un tema. Y digo, no puede suceder. Pero esto sucede en países como Bolivia, de donde vengo, países como Perú, de donde vengo. Yo creo que aquí la iglesia en República Dominicana, aquí en Jarabacoa, estudia precisamente estos libros, ¿verdad que sí? ¿Amén? Más fuerte, amén. No me vayan a mentir. Daniel está en Babilonia. Babilonia en ese tiempo era una de las potencias más grandes del mundo. Sí, en ese tiempo Babilonia era los Estados Unidos en la actualidad. Todo el mundo quería ir a Babilonia. Así que Babilonia estaba conquistando las ciudades y una de sus conquistas
de Babilonia es la ciudad de Jerusalén. Los judíos, algunos fueron desterrados, otros fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Se acuerdan? En ese tiempo, Dios le muestra a Daniel lo que va a acontecer desde allí, pero le muestra a través de símbolos. En el capítulo 7, Dios le muestra a Daniel una visión donde le muestra claramente 4 bestias que surgirían del mar. La palabra mar en Daniel y en Apocalipsis significa naciones, tribus, lenguas y pueblos. La palabra bestia significa poder. Entonces quiere decir que de las naciones saldrían 4 ¿qué? Poderes. Y nota lo que dice Daniel capítulo 7, en el verso 4, Dios le dice así a Daniel. La primera bestia que vio Daniel, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso en pie. ¿Sí? ¿Qué más dice? Ha aparecido un hombre y se le fue dado un corazón de hombre. Yo no voy a entrar en todos los detalles del capítulo 7, verso 4, para no hablar de todos los simbolismos. Quiero hablar del núcleo. Escuchen bien, la primera bestia es aparecida a un león. El león en la Biblia es el rey de los animales. ¿Estoy siendo claro? Es el número 1 de los animales. Y esta bestia habla del primer surgimiento que habría de un poder. ¿Y saben a quién representa este poder? Este poder, en el libro de Daniel, el capítulo 2, el verso 38, representa a ese poder que estaba gobernando en esa época. Era el poder de Babilonia. Dios en Daniel capítulo 2 le dice a Daniel, dile al rey, tú, oh rey, eres esa cabeza de oro. Y al mismo rey se le da la orden acá diciendo que Babilonia es el poder que surgió de las naciones y es una potencia mundial en esa época. Pero la Biblia dice en el versículo, si ustedes leen conmigo, el versículo 5 dice, y he aquí otra segunda bestia, semejante a la de un oso, la cual se alzaba un costado más que al otro, y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes. Le fue dado palabra diciendo, levántate y devora mucha carne. ¿Quién es la segunda bestia? La segunda bestia sería un segundo poder que gobernaría después de la primera. Yo les quiero decir una cosa. El que gobernaba Babilonia era el rey Nabucodonosor al principio, y él se creía que va a gobernar por siempre. Por eso es que su apodo se hacía llamar, cada hombre que se presentaba ante el rey debía decir, rey para siempre vive. Porque él pensaba que su gobierno va a ser estable por la eternidad. Así que Dios le dice a Daniel que ese gobierno de él no iba a durar para siempre. De hecho, había una profecía contra Babilonia, porque el primer poder ahí es Babilonia. Y miren lo que dice. Yo voy a leer el libro de Jeremías, pero sin perder la cita anterior, voy a leer el libro de Isaías, el capítulo 13. Dios le da una profecía a través de Isaías para que hable acerca de Babilonia. Número 19. Y Babilonia, hermosura del reino y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, ciudades a las cuales Dios trastornó. Si ustedes siguen leyendo el 20, dice, nunca más será habitada, ni morará de generación en generación, no se levantaría una vez más. Si ustedes siguen leyendo, Dios está diciendo a Jeremías o a Isaías, dice, ¿sabe qué? Proféticamente estoy dando palabra contra Babilonia, que va a ser como Sodoma y Gomorra. ¿Cómo quedó Sodoma y Gomorra en la actualidad? ¿Se ha vuelto a levantar? ¿Hay señales de ella? No, muy bien. Es más, Sodoma y Gomorra en la actualidad está bajo del mar muerto. Las aguas han salido sobre ella. Pero yo quiero decirles algo. La misma sentencia que Dios le da a Sodoma y Gomorra era la profecía que Dios le da ¿a quién? A Babilonia. Y esta profecía se viene a cumplir en el año 538, 539 antes de Cristo,
¿Saben quién vienen? La historia universal, no la Biblia, la historia universal. Aquí hay muchos estudiantes que van a saber, si hay un profesor de historia va a saber lo mismo. La historia universal dice que el poder que destruyó a Babilonia fue un poder llamado Medo y Persa, que se unieron los medos y los persas y fueron a conquistar a Babilonia. No voy a entrar en detalles de cómo fue la conquista, pero es algo extraordinario lo que pasó allí. Babilonia, les cuento en un minuto, Babilonia era una potencia que nadie podía destruirla. En esa época tenía unos muros tan grandes, una ciudad impenetrable. Sí, pero había una profecía en Isaías que decía, he aquí yo envío a mi ungido, hablando del rey Ciro. ¿Y saben que Ciro era rey de Persia? Sí, y la Biblia habla de Ciro. Ciro no había nacido y la profecía hablaba de su nacimiento. 150 años antes de que Ciro nazca, Dios había dejado una profecía. Cuando Ciro nace y él conquista Babilonia y se rasca la cabeza diciendo, ¿cómo pude conquistar Babilonia si esta ciudad es impenetrable? Es como cuando República Dominicana vaya a hacerle la guerra a Estados Unidos. ¿Podrá ganarle? No se puede. Aunque sean guapos, ustedes no van a poder ganar la guerra. Por lógica lo deduzco. De manera que Ciro también entiende que su ejército no se compara con la que tiene Babilonia. Pero él entiende que destruyó Dios. Él no entendía bien Dios, ni había oído de él. Pero cuando él conquistó la ciudad de Babilonia, él fue visitado por judíos que le dijeron, oye Ciro, ¿tú sabías que antes que nazcas, 150 años antes de que nazcas, la Biblia hablaba de ti? Y él dice, había un momento, explíqueme esa parte, yo no he entendido eso. Y le explicaron que él, aparte, su nombre estaba dicho 150 años antes de que nazca. Él comprende que a pesar de que conquistó, él dice, ahora entiendo que lo que yo hice no fue por mi fuerza, sino que hay un Dios que me entregó. ¿Qué hago por ese Dios? Y la profecía decía, ese mismo Dios que te ha dado la conquista necesita que tú dejes ir a su pueblo para que vuelvan a construir el templo. Y él ordena que el pueblo se vaya de vuelta, porque él entendió el poder de Dios y cómo Dios se lo dio. Lo que quiero llegar, no debí tocar este punto, lo toqué. Lo que quiero llegar es que el segundo poder aquí mencionado es un oso. ¿Quién es más poderoso? ¿Un león o un oso? ¿Un oso? No, un león. Babilonia era superior a Medo y Persa. Los medos y los persas conquistaron a Babilonia en el año 538, 539. Pero ¿saben qué? No solo la historia universal dice esto, también lo dice la Biblia. Si ustedes leen conmigo Daniel capítulo 8, el verso 20 habla ya allí de esa conquista. Si nosotros vamos a Daniel 8, el verso 20 dice de la siguiente manera: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Medio y de Persia. Estaba hablando allí de la conquista que tendría los medos y los persas. Y los medos y los persas, ¿se acuerdan en Daniel capítulo 8? Ustedes van a entender que Daniel ve una visión de un carnero que está hiriendo a todos lados, y el carnero nadie le puede ganar, porque el carnero es el animal en su visión que a todos le gana. ¿Quién era este carnero que conquistó todo? Medo y Persa. Y déjenme decirles que los babilónicos, después de su caída, derrotados por los medos y los persas, ellos tomaron el control. La profecía estaba dando los tiempos que iban a acontecer. Miren que estamos viniendo desde Babilonia y estamos en Medo Persa, pero la Biblia no se para allí, sino que cuando ustedes analizan conmigo, van a encontrar una tercera bestia. Dice el verso número 6: después de esto miré aquí otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado ¿qué? Dominio. Déjenme decirles una cosa muy importante. Todos los gobernantes que hoy están puestos en algún lugar, a pesar de que no ofrecen lo que deben ofrecer, todos son destinados por Dios a gobernar. Aquí no es la excepción. Dios le dio el poder a Babilonia, ahora lo tiene Medo Persia, pero la profecía dice que hay otra bestia tercera que va a gobernar. Les pregunto, ¿quién es superior? ¿El oso o el leopardo? ¿Quién es más fuerte? El oso. Así que la tercera bestia sería un poder más débil. Miren cómo va bajando, león, oso, ¿estamos en qué? En un leopardo. Pero hay una cosa muy interesante.
¿Quién es el leopardo? Que destruiría a los medos y los persas, que en Daniel capítulo 7 está representado como un oso, pero en Daniel capítulo 8 el mismo poder está identificado como un carnero. ¿Saben quién? Miren lo que dice Daniel capítulo 8, verso 21, dice lo siguiente, así, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Según la Biblia, el macho cabrío tumbaría al carnero que estaba machazo, el carnero derrotando a todos sus enemigos. Viene un macho cabrío y lo derrota. Y la Biblia explica que ese macho cabrío que derrota al carnero es el rey primero de Grecia. Y déjenme decirles que el que conquistó a los medos y a los persas en el año 331 a.C. fue Alejandro Magno con las tropas de los griegos. Estaba profetizado, claro, muchos años antes de que los medos y los persas destruyan Babilonia, ya estaba profetizado. Muchos años de que los griegos destruyan a los medos y los persas, ya estaba, ¿qué? Profetizado. Esta historia plasmada, o estas profecías plasmadas, son profecías que la iglesia tiene que detallar para saber a qué parte, en qué momento estamos. Entonces estamos viendo un rastreo desde la antigüedad hasta el tiempo de hoy, actual. Y espero que el tiempo se nos dé, porque recién estamos en Grecia. Alejandro Magno conquista a los medos y a los persas en todo el territorio. Luego Alejandro Magno muere. Y déjenme decirles que Grecia se dividió en 4 partes. ¿Sí? El imperio de Grecia se dividió en 4. Esto representa en Daniel capítulo 7, el verso número 6, que esa leopardo tenía ¿cuántas cabezas? 4 cabezas. Las 4 cabezas significa que los 4 poderes que surgirían de Grecia, o los 4 líderes en los cuales Grecia se dividió. ¿Estoy siendo claro aquí? Pero la cosa no termina allí. Y vamos a entrar como en una película. ¿Cuántos aquí miran novelas? El Señor lo reprenda. ¿Cuántos miran novelas? Nadie, aquí todos no miran eso, ¿verdad? Aquí eso es la iglesia en otro lado, la iglesia que se absorbió el paganismo. Aquí la iglesia en Jarabacoa no mira novelas. ¿Amén? ¿A su nombre? Ya, muy bien. Entonces, pero yo quiero mencionar que esta profecía que estamos viendo va en escala de llamar la atención de menos a más. Así que concéntrense. Si ustedes pestañean un poquito, se pierden el punto específico. Daniel ve en Daniel capítulo 7, Daniel ve en el verso 7 otra bestia. ¿Qué número sería ya esta? La 4. Y dice así: después de esta miraba en las visiones de la noche, he aquí la 4ª bestia, escuchen allí, espantosa, terrible y de gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba las obras, las hollaba con sus pies. Ahora pongan atención, y era diferente de las otras bestias que vi. Ahora pongan atención, y tenía 10 cuernos. Era la bestia más cuernuda que Daniel vio, porque se tomó el tiempo de contarla. 1, 2, 3, 4, 10. Una bestia cuernuda. Y vio Daniel, la primera bestia que vio, dijo: este es aparecido a un león, este es aparecido a un oso, este es aparecido a un leopardo. Pero cuando ve la 4ª bestia, no entiende él, o sea, mira a qué bestia la relacionó. Y Daniel no conocía una bestia con qué relacionarla. Simplemente no dijo: se aparece a un cocodrilo. No dijo: se aparece a una lagartija. No, él dijo: no hay cómo describirla, simplemente la describe. Vi una bestia espantosa y terrible que tenía dientes de hierro, tenía en su cabeza 10 cuernos. Y no hay nada de eso, ¿verdad que sí? No hay nada de eso en la vida real. Así que Daniel la describe con eso. ¿Y quién sería este 4º poder? Es el imperio de Roma, porque Roma, según la historia universal, es el único poder que destruyó a los medos y a los persas en el año 168 a.C. En el Antiguo Testamento las fechas van de esta manera, bajando. Después de Cristo los años van subiendo. Por eso es que no se sorprendan de que estemos bajando los años. Roma gobierna desde el año 168 a.C., toma el control. Y es Roma quien está con el poder y la autoridad en el tiempo del siglo I. Cuando Cristo nace, mi pregunta es: ¿qué poder estaba gobernando? Roma. ¿A quién había que pedirle permiso para matar a Cristo? A Pilato, a los romanos.
¿verdad? Roma gobierna en el siglo I, Roma gobierna en el siglo II, Roma gobierna en el siglo III, Roma gobierna en el siglo IV. Hasta el año 476 después de Cristo, Roma es invicto. Que le querían tumbar, que le querían hacer la guerra, sí, pero no pudieron. Poco a poco lo debilitaron. Pero ¿saben qué? Había una profecía tremenda sobre esa bestia. Había una profecía tremenda sobre esa bestia, la cuarta. ¿Y cuál es la profecía que había sobre esa bestia? Lean conmigo el verso 23. Daniel 7, 23. Dijo así: la cuarta bestia, ¿quién es? Ya, vamos a leer con la palabra adecuada. La cuarta bestia, que es Roma, será un cuarto reino en la tierra. ¿Sí? ¿Se cumplió o no se cumplió? Muchos años antes de Cristo se dijo, y en los tiempos de Cristo se estaba cumpliendo. Miren lo que dice, sigo leyendo. El cual será diferente de todos los otros reinos. Roma se diferenció por ser un gobierno muy sanguinario. Él fue el que impuso la pena de muerte. Por ejemplo, Roma no toleraba nada. Si tú eras inclusive un soldado y no cumplías tu labor, Roma te mataba sencillo. ¿Se acuerdan del que guardaba a Pablo, el carcelero? ¿Se acuerdan? Porque sacó su espada. ¿Se acuerdan? Para matarse. Porque las leyes de Roma pedían pena de muerte. Era un reino sanguinario. Sí, pero lo que quiero decir es que el texto dice aquí, miren, verso 23, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Así fue el imperio de Roma, imponente, fuerte, como ninguno de los reinos anteriores a él. Ahora pongan atención a la profecía que quiero darles. Dice el verso 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino, preguntes, ¿de aquel reino? ¿De cuál reino? De Roma, se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, digan conmigo, otro, más fuerte. Muy bien. ¿Y qué hará ese otro? El cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Esta noche yo quiero empezar con ustedes diciendo lo siguiente. Cuando yo empiezo a dar esos temas, la mitad de la iglesia nunca lo ha escuchado. Y nos llamamos el pueblo de la Biblia. Espero que no suceda lo mismo. Roma, según Daniel 7:23, ¿se acuerdan de los 10 cuernos? Esos 10 cuernos significan, dice el verso 23, que de aquel reino se levantarán, ¿qué? 10 reyes. Ahora la pregunta es, ¿cuándo se cumplió esta profecía? Ustedes sabían que Roma, en el año 476 después de Cristo, fue invadida, ¿sí? Roma fue invadida por unas tribus, las tribus germánicas, las tribus bárbaras, y a Roma la dividieron exactamente en 10 naciones. La dividieron en 10. Roma se dividió en 10 después del año 476. Antes se había dividido en el reino del Oriente, el reino del Occidente, pero no comparado a lo que estamos hablando aquí. Porque la Biblia profetizaba que Roma se dividiría ¿en cuántos? En 10. Mi pregunta es, iglesia, ¿se cumplió esa profecía o no? ¿Sí o no? Ahora, pero ahí no queda el asunto. Aquí viene el punto más importante. Si les da sueño me avisan que aquí les damos de tomar agua. ¿Ya? Dice el verso 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino que dice, se levantarán 10 reyes. Ahora más abajo dice, y tras de ellos se levantará otro. Ese otro, ¿qué número sería? El número 11. ¿Y qué haría el número 11? El número 11 se levantaría y tumbaría a 3. ¿Cuántos quedarían? 7. Muy bien. Pero hay una cosa importante. Que el verso 25 dice la primera línea así, hablando de ese cuerno pequeño. Y hablará palabras en contra del Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Voy a parar hasta acá. Ahora pongan atención a lo que voy a decir esta noche. Pongan atención, iglesia.
Cuando Roma se dividió en 10, después del año 476, ¿sí? La profecía bíblica dice que se levantaría un poder más. Y cuando ustedes ven este poder termina gobernando a los 10. Y déjenme decirles que cuando Roma cayó, Europa antigua tenía 10 naciones, de las cuales quedó gobernada por un solo poder en el año 538 después de Cristo. La pregunta es para esta fila de aquí, solo los de esta fila de aquí: ¿quién fue ese poder que gobernó sobre las 10 naciones que se dividieron en el año 476? ¿Alguien me lo dice? A ver. ¿De qué iglesia eres, hermano? Muy bien, mire, una persona estudiosa de la Biblia. ¡Aleluya! El único poder que gobernó sobre las 10 naciones es el poder que hoy en día tiene su sede central, ¿dónde? En el Vaticano. ¿Saben qué? Les voy a decir una cosa. El único poder que gobernó para esos años es el poder, la cabeza de la Iglesia Católica. No digo los católicos, porque ellos pobrecitos son inocentes, solo son títeres por el sistema gobernado, ¿sí? No hablo del catolicismo porque yo tengo hermanos católicos y todo el mundo es católico, ¿verdad? Esa gente no sabe mucho de Biblia y hay que enseñarle con amor, ¿verdad? Ellos no saben lo que está pasando y muchos de nosotros como evangélicos tampoco sabemos lo que está pasando, pero ustedes pueden ir a rebuscar toda la información y solamente van a saber que Roma se dividió en 10 y de medio de esos 10 nació un cuerno pequeño, y el poder que es el Vaticano que salió allí, por eso se hace llamar Iglesia Apostólica, y porque salió ¿de dónde? De Roma, no es de Jerusalén, no salió. No sé por qué dice la iglesia, nosotros estábamos en el tiempo de Cristo. Si la iglesia católica no estaba en el siglo I, surge posteriormente y tiene su sede central hasta el día de hoy, ¿dónde? En Roma. Pero déjenme decirles que este poder tuvo 3 oponentes cuando ella quiso gobernar Europa. ¿Saben quiénes? Los vándalos, los érologos y los ostrogodos, que eran 3 de los 10 poderes, se lo opusieron. Pero la iglesia las desapareció, hizo una guerra contra ellos y las extinguió. Hoy no existen esas 3 naciones, solo existen 7 naciones en la actualidad, que tenemos los nombres de cada uno, cómo se llamaban antes y cómo se llamaban después, y quiénes son ahora. La Biblia dice que el cuerno pequeño derribaría a 3 de los primeros, y así lo hizo. Pero ¿saben qué? Es lo más interesante, que este cuerno pequeño aparece en 2 libros de la Biblia más, en el Nuevo Testamento. Amén. El mismo cuerno pequeño, que es llamado por Daniel cuerno pequeño, aparece en 2 de Tesalonicenses 2 con el nombre de el hombre de pecado. ¿Qué más le llama? El inicuo. ¿Qué más le llama? El hijo de perdición. Nosotros teológicamente le llamamos el anticristo. La iglesia evangélica le llama ¿qué? El anticristo. No es un nombre que nosotros le dimos. Es un nombre que le dieron la iglesia protestante. ¿Ustedes saben quién es la iglesia protestante? Cuando no existíamos ningún pentecostal, ¿existía iglesia o no? Sí, porque nosotros como iglesia pentecostal fuimos organizados y surgimos como organización en el siglo XIX. ¿Sí? De ahí para atrás los que existían eran los reformadores, Lutero, ¿se acuerdan? Calvino, Zwingler, Hus, etcétera, etcétera. Ellos le pusieron el nombre del anticristo. ¿Estoy siendo claro acá? Y ellos hacían guerra contra el anticristo. Nosotros hemos heredado ese nombre por el nombre que ellos le dieron. Pero pastor, ¿dónde en Tesalonicenses dice que es el anticristo? No hay un texto que diga ahí que ese poder es el anticristo, pero es un nombre que lo conocemos de esa manera.
Estoy siendo claro. Su nombre bíblico es cuerno pequeño en Daniel. Su nombre bíblico es hombre de pecado en Tesalonicenses, por boca de Pablo. Hombre de pecado, inicuo, el hombre sin ley, su nombre allí. Y también aparece en Apocalipsis 13, versículo del 1 al 10, como la bestia que sale del mar. También ahí está la misma. ¿Me estoy dando a entender? Pero hoy no voy a tocar Apocalipsis, voy a tocar Daniel. Y voy a comparar con Tesalonicenses capítulo 2. La función del cuerno pequeño, el surgimiento del cuerno pequeño, no es un surgimiento por la voluntad de Dios, ya que cuando ustedes leen Tesalonicenses 2, dice que este cuerno pequeño, el surgimiento sería por obra de Satanás. ¿Por obra de quién? Yo les hago una pregunta. ¿Quién está en contra de Dios? ¿La iglesia? ¿Sí o no? ¿Cómo que vamos a estar en contra de Dios? ¿Quién está en contra de Dios? Satanás. Ahora lean Daniel capítulo 7, verso 25. ¿Qué dice? Y hablará palabras en contra del Altísimo. ¿Qué cosa es hablar palabras en contra del Altísimo? ¿Saben qué cosa es hablar palabras en contra del Altísimo? Es estar en contra de la palabra de ¿quién? De Dios. Yo les voy a decir, ¿cuántos aquí están a favor de la Biblia? Amén. Cuando nosotros nos ponemos en contra de la Biblia, en contra de Dios, en contra de su ley, ¿saben cómo nos llamamos? Hombre de pecado. ¿Me explico? Anti es lo contrario. Sí, por eso es que cuando alguien le muerde una serpiente, dicen vamos a poner un veneno anti, ¿qué? Un antídoto, contrarrestar. Y lo primero que el cuerno pequeño hace es ¿qué cosa? Hablar palabras en contra del Altísimo. Ahora yo les voy a decir una cosa muy interesante. A mí muchas personas me dicen, ¿por qué tú eres anticatólico? Yo les digo, yo no soy anticatólico. Porque yo no estoy en contra de la Iglesia Católica. Estoy en contra de las doctrinas de la Iglesia Católica, que es muy diferente. La gente tiene que entender que nosotros no estamos en contra de la Iglesia Católica, sino de la doctrina que ella predica. Y atacamos no a la Iglesia Católica, sino a las doctrinas que ella enseña. Si estuviéramos en contra del católico, no tendríamos que evangelizarlos. Pero llamamos a los católicos, ¿queremos evangelizarlos o no? Sí, se dan cuenta que no están en contra de los católicos, pero ¿aman su doctrina o no? No, estamos en contra. Y no solo nosotros, así lo comenzaron los reformadores, peleando en contra de la doctrina de ella. Pero la pregunta es, ¿quién inició en el cristianismo a estar en contra de la doctrina de Dios? Escúcheme bien, ustedes pueden buscar por todo lado, pero después de la muerte de Cristo y después de la caída de la cuarta bestia, el único responsable que la Biblia lo señala como el culpable de hablar palabras en contra del Altísimo es el cuerno pequeño, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? De Satanás. Y déjenme decirles que cambió muchas cosas de lo que nosotros hoy lo desconocemos. ¿Quieren ejemplos? Les voy a poner un ejemplo. Miren, cuando ustedes van a estudiar la historia de los primeros cristianos, cuando hablo de los primeros cristianos es de la muerte, después que murieron los 12 apóstoles, en el siglo II, ¿había cristianos o no? Claro que sí. ¿Saben dónde hacían ellos los cultos para adorar al Señor? ¿Saben dónde hacían ellos? Ellos se escondían, en el siglo II, en el siglo I hacían en las casas, pero en el siglo II, como la persecución era fuerte, ellos se escondían en los cementerios, en las catacumbas, ¿hacían qué cosa? Sus cultos. No estaban aquí como hoy estamos en toda la avenida, miren, pasan los carros, la gente, no, estamos a la vista de todos. En el siglo II la iglesia era la iglesia que verdaderamente amaba a Dios, porque a pesar que les prohibían y que su vida iba a estar en juego, ellos no tenían miedo de congregarse. Estoy segurísimo que si esta noche viniese esta cosa, por lo menos más de la mitad de la iglesia no ha venido. ¿Saben qué? La mucha libertad mete a la iglesia el paganismo, porque se mete gente de todo tipo y de toda mala intención. Pero en la iglesia donde hay persecución, la iglesia es pura, porque solo están allí los que han entendido servirle a Dios y no les da pena ni miedo
dar hasta su propia vida. Esa era la iglesia del siglo I, sin contaminación, y la iglesia del siglo II estaba así. Y entonces, ¿qué hacían? En las catacumbas, los cristianos dibujaban retratos de la cena del Señor, dibujaban la cena del Señor, dibujaban algunos dibujos de los apóstoles. ¿Saben para qué dibujaban? Para verlos, para evangelizar a otros que viendo esos retratos se acordasen de lo que aconteció antes de que ellos estén ahí y que ellos también sufrieron por la causa. Si ustedes entran al Google y buscan las fotos de las catacumbas del siglo II, ustedes van a encontrar que los cristianos hacían eso, se escribían allí. Pero yo quiero decirles una cosa: ningún cristiano del siglo II se ponía frente a esos cuadros que eran pintados, se inclinaban y le ponía una vela, nada. ¿Saben qué? En el siglo III, a finales del siglo III para el siglo IV, los cristianos empiezan a esos dibujitos que estaban en la pared a hacerlos como esto de aquí, pero a darles forma. Hay un emperador para ese tiempo llamado Constantino, el cual era un romano que él quiere ganar política, él quiere gobernar, por ejemplo, Roma. Roma se había dividido en esa época y él quería gobernar todo Roma. Así que él dice, ¿cómo puedo yo ganar la política aquí? Y él entiende que Roma está con muchos cristianos, pero los cristianos no hacían sus cultos así, sino que estaban como ratones escondidos allí en las alcantarillas haciendo su culto. ¿Amén? Así que Constantino dice, ¿cómo yo puedo hacer que estos cristianos a mí me apoyen? Y dice, ¿sí sabe qué? Si ustedes me ayudan a que yo sea el nuevo gobernador de Roma y gobierne totalmente por encima de mis enemigos y encima de los otros que tienen, también proponen un partido político, entiendan, ¿verdad? Así que los cristianos dicen, imagínense ustedes, iglesia, hacer los cultos a escondidas, no aquí cantando con micrófonos, cantando con nada. Ellos hacían un culto silencioso. Mi pregunta es, y venga un gobierno y nos diga, cristianos, si ustedes me ayudan a ganar, votan por mí, yo les voy a dar libertad de culto, no les va a perseguir, nadie les va a matar. ¿Es linda la propuesta o no? Es hermosísima. ¡Wow! Nuestras oraciones, Señor, calmaron nuestras oraciones. Y ganó Constantino. La historia dice que Constantino nunca fue convertido por el Señor, pero para que gane política, para que gane a los cristianos, él dice que se hizo cristiano. Se levantó una noche y dijo, ¿saben qué? Anoche he tenido un sueño, el Señor me ha revelado una cruz, entonces eso significa que yo tengo mi encuentro con el Señor. Viene y le miente a la iglesia, y la iglesia le da la bienvenida. ¿A quién? A Roma, a este hombre, a este personaje llamado Constantino, le dio la bienvenida. Y Constantino, como todo político que cuando primero te dice, yo voy a hacer esta calle, yo voy a hacer la otra, y cuando pone ya su gobierno ¿cumple sus palabras o no? Bien, ahora él va a reunir a los representantes de la iglesia que había en ese tiempo, a todos. Se reunió en un concilio llamado el concilio de Nicea, si no mal recuerdo, donde él hace en el 321 un concilio y donde él les da libertad de culto. Pero ¿saben qué? Al mismo tiempo él hace cambios dentro de la iglesia, del cual, si el tiempo nos da o si hay otra oportunidad, los voy a contar cuáles fueron los cambios que hizo. Pero lo que quiero decir es que Constantino, en el tiempo que él dio libertad de culto, ¿sabes qué? Entraron muchos romanos a la iglesia. ¿Y en qué creían los romanos? En diferentes estatuas. ¿Estoy siendo claro? Ahora nadie nos persigue. Constantino dio una orden y dijo, a partir de hoy en Roma, la única religión oficial del Estado es la cristiana. Punto. Así que todos los paganos debían volverse cristianos. Pero ¿saben qué? Para que los cristianos vengan a la iglesia, había que mezclar fiestas paganas, pero ¿dentro de qué? De la iglesia. La iglesia dijo, ¿cómo hacemos que los cristianos dejen de estar celebrando la fiesta allá a Tamuz? Porque había una fiesta de Tamuz que venía desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, y los romanos festejaban cada 24 por la noche, que es 25 ya el siguiente día, ¿se acuerdan? Una fiesta tremenda que era el nacimiento del Tamuz, del hijo del dios Sol, y lo festejaban, y lo festejaban, y lo festejaban.
Eso era una costumbre que ya se hacía hace 4000 años antes de Cristo. Así que la fiesta de Tamuz es metida, pero hay que pensar cómo la metemos en la iglesia. Mira, ve, la fiesta de Tamuz es una fiesta de celebrar a la madre y al hijo, pero celebrémoslo aquí también. En nosotros hay una madre y un hijo, ¿sí o no? Es el nacimiento de Cristo. ¿Qué les parece? La metieron allí, de esa manera metieron dentro de la iglesia para traer adeptos. Y cuando la iglesia no tiene persecución, cuando la iglesia no tiene palabra y cuando la iglesia no tiene doctrina, viene cualquiera se reúne con la facilidad que lo dieron. Y mezclaron entre lo santo y lo profano. Pero no quedó ahí la cosa. El punto detalle es que en el siglo III, ahí mismo, siglo III, siglo IV ya, los que entraron nuevecitos no solamente estaban contentos con leer la palabra, sino que dicen, es que nosotros venimos de un mundo donde ahí adoramos al palo, a la madera, mi Dios tal, mi Dios. Entonces, pero ¿cómo metemos aquí a la iglesia para que la gente se sienta en familia, que no extrañe mucho sus muñecos allá afuera? Vamos a empezar a fabricar nosotros también nuestros ídolos aquí, pero claro, no van a ser paganos. Hágame una de la Virgen María, hágame otro de San José, hágame otro de... Empezaron a meter en el siglo IV, 400 años después de Cristo, la iglesia no tuvo nunca ese tipo de prácticas, pero el cuerno pequeño, que es el sistema romano que aquí estamos viendo, que hablará palabras en contra de ¿quién? Del Altísimo, y él fue el que permitió este tipo de prácticas dentro de qué, y de pronto la iglesia pasó de solo pintar imágenes en los sepulcros a sacar esas imágenes y formarlas en íconos, y después pasó no solamente a eso, sino que a celebrarle las fiestas, así como se celebraban las fiestas a esas imágenes fuera, que eran de dioses, ahora estaban dentro con sus costumbres y entraron de pronto. El cuerno pequeño metió todo ese tipo de abominaciones dentro de la iglesia, y nosotros ignoramos que lo que hizo, porque a veces no estudiamos las profecías que de alguna manera nos dicen y nos señalan, y entraron cosas abominables como les voy a explicar, el tiempo no me va a alcanzar para poder explicar lo que acontece, iglesia. ¿Sabían ustedes que no se contentó solamente con eso, sino que, por ejemplo, se levanta un personaje en el siglo IV llamado Agustín de Hipona? La iglesia católica le llama San Agustín de Hipona. Y él pone muchas cosas como san, la adoración a los santos es incluida allí. No dejo pasar del alto. Por ejemplo, si ustedes van a Mateo, su nombre, ¿cómo era de Mateo? San Mateo. ¿Cómo era el nombre de Lucas? Ya, ese San no era su nombre. Nadie le llamaba, oye San Mateo, oye San Marcos, oye San Lucas, oye San Juan, oye San Santiago. No, ese nombre es, por ejemplo, nosotros tenemos la Biblia Reina Valera. ¿Saben quién hizo esta Reina Valera? Dos sacerdotes católicos, Cipriano de Valera y Caseloro de Reina, y ellos, aunque nos ayudaron mucho a hacer esto que tenemos aquí, pero también eran católicos, y cada hombre que muere, para ellos la creencia es que hay que ponerlo arriba para cantarle y dedicarle alguna ofrenda, pero hay que ponerle el nombre de San, ¿sí? De San, y por eso es que en la Biblia aparece el nombre de San Mateo, San Marcos. Su nombre original es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, por lo menos en nuestro idioma. No quiero hablar del idioma hebreo allí, pero así corrijo. El detalle importante es que cuando la iglesia empieza poco a poco a contaminarse por la libertad que se le dio, algunos años atrás la iglesia era pura sin estas doctrinas, porque había persecución, y cuando hay persecución dentro del paganismo, dentro de la iglesia. Después que se le da libertad de culto, la gente pensó que iba a ser mejor, pero no. Satanás metió el mundo dentro de la iglesia, y hoy en día eso hasta ahora está metido aquí. Hoy día hay iglesias que dicen, celebramos la Navidad o no la celebramos, hacemos esto, no lo hacemos. Y un día vamos a hablar de todo el paganismo que hoy día la iglesia evangélica practica. No aquí en República Dominicana, yo tengo entendido que la iglesia es bien fiel, pero de donde yo vengo, sí, son países que celebran la mitad, el 30% de las doctrinas son completamente católicas, y decimos, gloria a Dios que yo salí del mundo y salí de la iglesia católica. Mentira, salieron de la iglesia, pero sus doctrinas las metieron también acá, cuyo origen fue metido en el siglo XIII, en el siglo IV, en el siglo V. Y tenemos que luchar en contra de eso. Por eso somos, ¿qué cosa? Una iglesia evangélica que vamos a reformar los tiempos, y en este tiempo aún más. Y permítanme decirles que hay un hombre llamado San Agustín que se choca con este versículo aquí en el libro de
de Salmos 51:5, él lee este versículo. Un hombre llamado San Agustín, católico, dice así: he aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y él dice, entonces el hombre nace con pecado. ¿El hombre nace con qué? Con pecado. Miren, si yo leo pausadamente, escuchen este verso. Dice 51:5 de Salmos: he aquí en maldad he sido formado, está diciendo David, ¿sí? Y en pecado me concibió mi madre. San Agustín dice, hay una cosa interesante. En pecado hemos nacido, en maldad me ha formado mi madre. Entonces yo soy pecador, ¿desde cuándo? Desde el vientre de mi madre. Pero hay otro versículo que dice esto, miren. Miren lo que dice este verso acá, en el libro de Primera de Juan, el capítulo 3. Yo hoy día les voy a comparar Primera de Juan, capítulo 3. Pongan atención. Dice así el verso número 4. Pongan atención. A ver. Todo aquel que comete pecado ha violado la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. ¿Qué es pecado según Juan, uno de los discípulos de Cristo? Pecado es transgredir la ley. ¿Y qué es transgredir la ley? Es cuando Dios da una orden y tú lo violas, es un pecado. Dios dijo, no comas de este fruto. El hombre violó, es un pecado. Dios dice, no mates. Tú matas, es un pecado. Dios dice, no robes. Tú robas, es un pecado. Ya, déjenme decirles que pecado en la Biblia es transgresión de la ley. Pero este personaje llamado San Agustín encuentra este verso y dice lo siguiente: he aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Dice, aquí es contradictorio, está diciendo que hemos nacido con pecado. ¿Cuál fue el primer mandamiento que Cristo dio después de haber resucitado? ¿Saben cuál fue? Vayan y prediquen el Evangelio, ¿verdad? Y después que dijo, y bauti, ¿el bautismo es un mandato bíblico? ¿Es un mandato de la iglesia? No es un mandato de la iglesia, es un mandato de Dios. Amén. Ya. Entonces San Agustín dice, vamos a bautizar a todo niño. Miren, el bautismo de infantiles fue establecido por San Agustín por el hecho de que él decía que toda persona nace con pecado. Pero cuando nosotros vamos al otro texto, dice que pecado es desobedecer la ley. ¿Sí? Entonces, ¿cómo arreglamos el problema? El problema es muy simple de arreglarlo. Primero vamos a razonar con la lógica. ¿Un niño de 3 meses puede transgredir la ley? No. ¿Se le puede decir que tiene pecado? Según lo que dice la Biblia, no. ¿Un niño de 3 meses puede robar? No, puede. Pero San Agustín dice, leyendo este texto, en maldad he sido formado. Él dice lo siguiente: lo que pasa es que el niño si nace, aquí hay que bautizarlo. Pero no existe el bautismo de niños porque ya que hay 4 características, 4 requisitos para bautizar, es la disputa que le dicen a él. El primero es que una persona tiene que creer. El que cree y es bautizado será salvo. ¿Creen los niños? No creen, no pueden ser bautizados. Segundo requisito, él tiene que arrepentirse. Arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros. ¿Los niños se pueden arrepentir? No podemos bautizarlo. Tercer requisito, él tiene que tomar su propia decisión. Cuando, como dijo el carcelero, aquí hay agua, dijo el etíope, ¿se acuerdan? ¿Qué impide que yo sea? ¿Quién estaba pidiendo el bautismo? Él. No es que le agarraron de la mecha, se lo chantajearon y le dijeron, si no te bautizas, no me caso contigo. No fue, ella es un bautismo voluntario, no a la fuerza ni a la mala. Amén. Ahora, el otro es que ellos acordaron sepultar. La palabra bautismo viene del griego bautizo, que significa sumergir, y el bautismo se practicó así, por lo menos. Esa es la fuente bíblica que tenemos en ese detalle. Hay una lucha allí, pero San Agustín dice, vamos a reunirnos. Y ellos se dieron cuenta que habría una cantidad
de adeptos que si desde niños se los obligaba a bautizarse. Y de hecho que no eran siquiera gratis este tipo de ceremonias. Creo que hasta la actualidad hay un fondo de por medio para bautizar niños. Esto tendría mucho que surgir dentro de la iglesia, así que se aprueba el bautismo infantil. Pero pastor, ¿cómo me resuelves el problema que leíste de Salmo 51? Salmo 51, 5 está diciendo que la persona desde que nace con naturaleza pecaminosa, pero no nace con pecado. El hombre, después de la caída de Adán, nace para pecar por naturaleza. Es la naturaleza de él pecar. Mírenle a un niño de 3 años, quítale el juguete de ese niño y dale a otro niño, y tú vas a ver la naturaleza pecaminosa de ese niño. ¿Qué va a hacer? Tú que agarras a tu bebé ya un poco consciente, déjalo ahí, anda, carga a otro bebé. ¿Qué vas a ver en ese niño? Un celo, ¿sí? Te saca la lengua, te peñiscas y le haces algo. El hombre desde que nace con tendencia, con inclinación, con inclinación a pecar, pero él no nace, muchísimas gracias mi hermano, él no nace con pecado, porque para que nazca con pecado, él tiene que transgredir, ¿qué? La ley. ¿Estoy siendo claro? Y solo se transgrede la ley cuando se tiene, ¿qué? Conciencia, y cuando hay una orden que conscientemente tú has quebrantado por voluntad propia, eso se cuenta como pecado. Cuando se le dice, no hagas esto, y él sabe que no debe hacer y lo hace, se cuenta como pecado. Pero el niño y todos nosotros hemos nacido con naturaleza, ¿qué? Pecaminosa, pero no pecadores. Los niños no necesitan bautismo por 4 razones. Una, porque no creen en el evangelio, porque para bautizarse hay que creer. Segundo, ellos no se arrepienten porque ni siquiera saben lo que significa arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? La palabra arrepentirse viene del hebreo que significa teshuvah, que significa volver a Dios. No es comprometerse con la iglesia, es una vida que tú vas a adoptar delante de Dios para un cambio completamente correcto. No volver atrás. ¿Estoy siendo claro allí? Y otra cosa, pero no me centro tanto en lo que estoy diciendo, solamente estoy mostrando con evidencias bíblicas e históricas de cómo el cuerno pequeño fue cambiando la verdad de Dios por fábulas. Ustedes sabían, iglesia, que este cuerno pequeño enseñaba a la gente que puedes ganar el cielo con dinero. ¿Sabían ustedes o no? Amén. Hermanos, se compraba, el Papa te daba un documento filmado donde él decía que te ganaste la salvación. Si el Papa te está dando la salvación, es Dios. La gente lo miraba como a Dios mismo, porque él se hacía llamar como el representante de Dios aquí en la tierra. Y de hecho hasta su nombre es así. El representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo, no es ningún hombre mortal. Amén. Ni siquiera yo, ni siquiera tú. ¿Es quién? Es el Espíritu Santo. Es una blasfemia decir y atribuirse un título que no es, que Dios no le dio al hombre. Pero él se hacía llamar hasta hoy. Su triple corona significa que es rey, específicamente aquí. Así que cuando ustedes ven las cartas y las encíclicas papales, por ejemplo, como León XIII, él dice que él tiene la autoridad, el Papa tiene la autoridad aún de cambiar y modificar las normas de la propia Biblia. ¿Ustedes pueden creer esa locura? Hermano mío, no pueden cambiar eso. Ningún hombre puede cambiar. No añadirás a la palabra que yo te di, ni la quitarás de ella. Sí, pero ellos dicen que tienen la autoridad de Dios como representantes de Dios en la tierra, de suprimir, de cambiar y de modificar aún la palabra de quién. De Dios. De tal manera, mis hermanos, que la orden que él daba es, claro, la salvación te la daba él. Tú podías llevarte ese cuadro y ponerlo ahí y decir, yo soy salvo ahora ya. Como hay una doctrina llamada salvo, siempre salvo, creada por Calvino. Pero, les explico, eso no costaba barato. Había que vender la mejor casa, la mejor tierra y darle un porcentaje de dinero para que el Papa, en agradecimiento a tu dinero, te otorgue ¿qué cosa? La salvación. Tú eras un hombre que andabas en pecado de adulterio, que tenías 4 o 5 mujeres y decías, ahora me voy al infierno. ¿Qué hago?
La iglesia tenía una lista de documentos. El pecado de adulterio vale tanto para su perdón. El pecado de fornicación vale tanto por haberle sacado la vuelta con el patrón, vale tanto. O sea, haberse acostado con una prima valía tanto. O sea, todo. No, de verdad lo que les estoy diciendo. Había una lista de los pecados y cada uno de ustedes sabía esa lista y decía, bueno, voy tanto. Entonces tú pagabas dinero y de alguna manera quedabas limpio de pecado, entre comillas. A ese punto llegó a engañar ¿quién? El cuerno pequeño. Iglesia, lo que les estoy diciendo es verídico. No es que me lo inventé, me lo estoy sacando aquí y me contaron una fábula, no es cierto. Y por eso es que Lutero, Calvino y los reformadores luchaban en contra de este cuerno pequeño, de este anticristo. ¿Estoy siendo claro? Ellos luchaban en contra de este sistema. Permítame ver mi reloj, yo trabajo con mi reloj. Me regalan 5 minutos en decirles lo siguiente. Están coordinando, creo que el programa para el día de mañana, ¿verdad? El día de mañana vamos a ver que este poder que hizo cambios tan drásticos nos ha dejado y nos ha heredado muchas cosas que nosotros hoy hacemos. Segundo, ¿qué tiene que ver el cuerno pequeño con el nuevo orden mundial y con la Agenda 2030 de la actualidad? ¿Han escuchado ustedes del nuevo orden mundial? ¿Oyeron o no? ¿Han escuchado de la Agenda 2030? ¿Qué tiene que ver la Agenda 2030 con el nuevo orden mundial? ¿Saben qué es? Que el mundo hasta el 2030 debe estar unido con un solo gobernante. Las profecías de Daniel se entrelazan con el libro de Apocalipsis y va a haber unos acontecimientos que tú ni siquiera te has imaginado. La misión que yo estoy haciendo aquí, que de hecho ya está pagada, yo no vengo por dinero ni por nada. Si tú te levantas a mí esta noche para darme algo, me ofendes. Está ya cancelada y estamos en una actividad grande. El propósito de haber venido a esta ciudad es decirte, hermano evangélico, va a haber un gran acontecimiento en estos 3-4 años que vienen, del cual tú ni siquiera te has imaginado. Y lo vamos a probar con la Biblia. ¿Qué es lo que el cuerno pequeño hoy en la actualidad está haciendo? ¿Sabían ustedes que el cuerno pequeño en Daniel 7, cuando ustedes estudian, dice que el cuerno pequeño era el más pequeño, pero el más inteligente? El más pequeño, pero el que cambió dentro de la iglesia muchas cosas. El más pequeño, pero tenía ojos y boca y hablaba blasfemias. El más pequeño, pero el que dominaba a todo el mundo. Y el que dominaría, en otras palabras. ¿Y saben qué? Yo les hago una pregunta. ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? El Vaticano. El Vaticano. Ahora les hago otra pregunta. ¿Cuál es el país más millonario del mundo? Ustedes sabían que Estados Unidos le queda corto. Hermano, Estados Unidos es el obrero. Nosotros, por ejemplo, en Perú debemos a Estados Unidos una deuda externa. Si cada niño que nace con una deuda ya a Estados Unidos. Pero Estados Unidos de Norteamérica es el hijo del Vaticano porque le debe ¿cuánto? No le debe millones, hermano, le debe billones de dinero. Ahora yo te pregunto una cosa. ¿Quién es el que manda? ¿El patrón o el peón? ¿Cómo se dice aquí? El peón, decimos allá. O el obrero. ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que va a decir, yo quiero que me hagas esto, me hagas aquello, me hagas lo otro? Hermano mío, en estos años que vienen, que no van a pasar mucho tiempo, van a haber acontecimientos que nosotros tenemos que saber, no solamente para estar informados, sino para qué medidas vamos a tomar. Déjenme decirles una cosa. El enemigo hoy en día ha levantado en nuestras iglesias
una distracción para que no hablemos de estos temas, porque Él lo que quiere es que esto acontezca sin que la iglesia sepa. Y de alguna manera nos ha llevado, es bonito, mi hermana, cantar o no. Hermana, es bonito cantar, es bonito alabar, sí, pero no podemos reemplazar esto con la palabra de Dios. Y es más, la única luz que nos señala los tiempos y los acontecimientos donde estamos, ¿qué libros son? Daniel y son los libros que debemos tocar hoy en todos nuestros púlpitos evangélicos y no lo estamos tocando. Nos hemos olvidado. La iglesia evangélica antes estudiaba las profecías. Cuando comenzaron en sus orígenes estudiaban las profecías y tenían una visión y un panorama diferente del que hoy día tenemos. Hoy en día nosotros creemos algo diferente de nuestros padres que iniciaron el hecho que estemos reunidos aquí. ¿Saben por qué? Porque nosotros la pasamos cantando y saltando, y no digo que esté mal, pero hemos reemplazado, como veníamos conversando con mi hermana Sofía, que yo lo conozco hace unos, no sé, un año, 2 años, no me acuerdo, por las redes nos hemos conocido, donde nos decimos a veces, en un programa que te invitan a hablar de un tema de 1 hora, 40 minutos lo pasamos cantando y 20 minutos para hablarle al pueblo. Yo sé que eso no va a pasar aquí. Yo no me voy a ir tranquilo sin comunicarte lo que viene, y no lo vamos a tocar hoy. Inviten a sus amigos, vecinos, familiares, tráiganse lo que sea. Si quieren, tráiganse a todas las iglesias o llévenos a un local más grande, porque esta palabra, yo no he venido desde Perú por gusto. Hemos recorrido muchas horas en viaje porque yo tengo que dar esta palabra. Después de dar esta palabra me voy, pero la orden mía desde que recibí esta palabra es: tú eres un atalaya, ve y diles. Después de decirnos, la obra ya no es mía y voy a irme a morir tranquilo y en paz. Agradezco la oportunidad de esta noche y nos volvemos a encontrar el día de mañana. Que el Señor los bendiga. Gloria a Dios, gloria, gloria, gloria.